Siempre es un placer participar en una jornada foro sobre la humanización y sobre todo de reflexionar un poquito con respecto a cómo podemos mejorar la atención de los pacientes. Para ello sí que os voy a pedir que saquéis el móvil antes de empezar y con la plataforma del Mentimeter, que no sé si lo conocéis, aquí no hay QR, hay que escribirlo. Os tenéis que meter en Google, en menti.com. Y el código que tenéis que introducir es el 7679922. Y os van a hacer una pregunta. Llevamos todo el día hablando de humanización, pues os lo voy a poner un poquito difícil. Y es que en una palabra defináis para vosotros lo que es humanizar. En menti.com, está también puesto arriba, en Google, menti.com, os pide que introduzcáis un código. Os aparece la pregunta, que es humanizar, y en una palabra, para vosotros, ¿qué sería, después de todo lo que se ha hablado hoy, humanizar? Menti.com, el código 7679922. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Solo una palabra. Si hacemos el cambio de pantalla para ver qué... Vale, pues este programa, no sé si lo conocíais, fundamentalmente lo que nos hace es una nube de palabras con aquellas que se repitan más. Es decir, va cogiendo mayor protagonismo, se van haciendo más grandes aquellas que se repiten más. Y humanizar, pues lo tenéis relacionado con lo que sería acompañar, respetar, escuchar, empatizar, cuidar, personalizar, proximidad, dignidad, sentir... Vale, pues volvemos a la presentación. Y fundamentalmente es para que reflexionemos un poquito, ¿no? Traigo aquí el principito, ¿no? De veo humanos pero no humanidad, que es una de las preguntas típicas que hacemos, ¿no? Que estamos hablando, somos humanos, ¿no? De esa humanización. Y para ello os traigo otro autor que me gusta mucho, Sagar Prakas, en que señala que nunca es demasiado tarde para corregirse, porque después de nacer humanos, lo más importante es aprender a ser humanos. Por tanto, simplemente por el hecho de nacer, parece que no nos lleva ya con ese sello de actuar, ¿no? De forma humana o de estar humanizados. Y puesto que vengo del ámbito de la bioética, pues traigo al profesor Diego Gracia, el cual señalaba que humanizar es una cuestión ética, que además también ha salido a lo largo de la mañana. Está en cuenta, ¿no? Es tener en cuenta los valores de la persona, que para mí, por tanto, va a ser la base en la cual voy a, sobre todo, desarrollar toda la sesión. Y en esa búsqueda, ¿no? Del bien, fundamentalmente, teniendo en cuenta que nosotros vamos a tener también un papel. Y con esto, pues surge el proyecto UCI con H, en el cual el objetivo, ¿no? Como decía, es como esa lluvia fina que poco a poco va calando. Empezamos en 2013, un grupo interprofesional formado por médicos, enfermeras, psicólogos, pacientes, familiares, diseñadores, también con eso de los espacios, y que poco a poco pues ha ido teniendo un recorrido a nivel internacional. Y como decía Gaby, no tenemos tanta familia en tantos sitios, es decir, que parece que es algo que sí que va, como decíamos, calando. Hemos pasado también a fundación y el objetivo fundamental es transformar esta realidad del ámbito sanitario, en el cual nuestro objetivo es centrar la atención casi nada en la dignidad de las personas. Y para eso también os traigo a Raquel, que fue paciente, que estuvo 99 días ingresada en UCI por un trasplante bipulmonar. Yo siempre hablo de la dignidad. Yo perdí mi dignidad, claro, yo no tenía dignidad. No tenía instrumentos para que mi dignidad estaba en manos de los otros, de los enfermeros, los auxiliares, los médicos, mi familia, los visitantes, los que estaban por allí, eran los que socialmente nos tendríamos que educar para eso, para estos momentos en que el individuo no puede por sí mismo hacer nada. También la dignidad, yo en ese momento se la di al que tenía enfrente, a los que tenía enfrente. Y bueno, ellos hicieron algunos muy bien, otros regular y otros no saben lo que es la dignidad.
aprendamos de la experiencia de los pacientes, que además fue pues un pozo de sabiduría en el cual nos sirvió a la hora de poder reflexionar sobre distintos aspectos. En base a la dignidad, tenemos que tener en cuenta que tiene 3 significados. Uno, si nos vamos al origen, ¿no?, kantiano, sería que todas las personas, simplemente por el hecho de nacer, tenemos dignidad, ¿no? Está inherente y esa no nos la puede quitar nadie. Pero también una parte subjetiva en la cual yo identifico cuándo, por mis condiciones, por mi situación de salud, enfermedad, se puede vulnerar, porque está relacionada, como decíamos, con esos valores. Y la tercera, fundamental, está relacionada con una atención digna, en la cual aquí fundamentalmente en lo que va a estar relacionada van a ser con las condiciones con respecto a esa atención, recursos adecuados y la atención a la vulnerabilidad, que también ha salido hoy, en el que todas las personas somos vulnerables. Y también se veía con ello en la pandemia. Pues las 3 líneas de investigación, paciente, familia y profesionales, somos los protagonistas todos de esa atención sanitaria. Y con esas líneas estratégicas lo que se buscaba es un cambio de enfoque, ¿no?, de esa atención basada en lo que sería la enfermedad del biomédico, que además tenemos, no se han visto la película WIT, Amar la vida, que es como obligatoria para lo que no hay que hacer, ¿no?, situaciones que deshumanizan de forma constante, ¿no?, además narrada por la experiencia de la paciente. Esto es una peli, no pasa. O también, como decimos, no sé si os habéis dado cuenta que en los hospitales tenemos como esta cámara, ¿no?, de despersonalización, en la cual según van entrando los pacientes con sus valores, sus preferencias, sus aspiraciones, se convierten en, porque todavía se siguen convirtiendo, el paciente de la cama 15 o la cadera, ¿no?, o el infarto o el lesionado medular. Y en nuestra mano está hacer ese cambio de enfoque, ¿no?, relacionado con un cambio sobre todo con respecto a la calidad de vida. Y ese debe ser el foco. Es decir, la humanización la tenemos que centrar en esa atención personalizada, que quien nos tiene que definir qué es lo adecuado es la persona, es el paciente, es la familia y también, por supuesto, lo que nosotros consideramos importante para brindar esa atención. Y la calidad de vida, sí o sí, tiene que tener en cuenta las 4 esferas que se nos olvidan. La parte física se nos da maravillosamente, porque durante todos los años de formación, ¿no?, en las distintas carreras, se ha enfocado fundamentalmente ese control sintomático de forma maravillosa. En el aspecto psicológico empezamos a fallar, que además lo hemos visto con Hernán previamente, ¿no? El aspecto social a la familia se la empieza a incluir poco a poco en la atención, pero también todavía falta bastante. Pero si hablamos de la espiritualidad, nos desmoronamos, ¿no?, sobre todo cuando solamente se asocia la espiritualidad con la religión, y es mucho más, es el sentido de la vida. Y con respecto a los pacientes que tienen o sufren un accidente y tienen esta lesión medular, es una de las principales esferas que va a estar más afectada, el buscar ese sentido ahora cuando tengo esta enfermedad, ¿no? Con ello, las distintas líneas que os presentaban esta mañana, fundamentalmente en lo que se van a basar, todas también relacionado con ello, es en ese aspecto de acompañar. Y os pido de nuevo el móvil, con ese Mentimeter. ¿Has hecho cambio de...? No, en la... Es en el... ¿Donde tenías en Google? No, donde... Ahí, sí, hacia atrás. Y ahí. Es el mismo código. Lo único, pasa la presentación para que no lo vean. No, a la presentación de antes decía. El código es el mismo, sí, hay. El código es 7679922. De hecho, si tenéis la aplicación, os saldrá como otra pregunta. ¿Sí? Y lo mismo, en una palabra, ahora, ¿cómo definís acompañar? Bueno. En una palabra. Os he dejado 3. Que se ha movido. Ya está, creo. Sí. Sí. ¿Lo tenemos? Sí, pues ahora sí cambiamos de pantalla, a ver qué consideráis que es acompañar. Vale, pues lo relacionáis con escuchar, respetar, estar, empatizar, comprender, sentir, entender, empoderar y ayudar. Vale, pasamos a la presentación y vamos a tirar de la RAE, a ver qué nos dice que es acompañar.
Pues fundamentalmente señala que es, que lo habéis señalado, estar o ir en compañía de otra u otras personas. Estar. Hace referencia a una de las principales habilidades, actitudes que tenemos que incorporar, que es presencia. Presencia en cuerpo, presencia en mente, presencia que el paciente perciba que tenemos todo el tiempo disponible para que efectivamente podamos atenderle, y es la base para generar una relación de confianza adecuada. Otro de las acepciones que señala es participar en los sentimientos de alguien. Aquí es valores, tendremos que explorar qué es lo más importante para cada uno y esa toma de decisiones, puesto que participamos en los sentimientos de ese alguien. Con el mundo, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Has tenido esa fase o no la has tenido? Todos los días. Pues si es que yo quería hacer cirugía y estoy sin manos. O sea, para mí toda mi vida se ha ido al garete. Mi vida de antes, vamos, la de ahora no, la de ahora está empezando a resurgir, pero vamos, la de antes se me fue todo al garete. El caso de Berta, no sé si lo conocéis, además ha salido en redes hace poco, en la cual sufrió, mientras que estudiaba medicina, sufrió al tirarse de cabeza una fractura que pues la dejó con la lesión, que evidentemente su deseo, su sueño, su esperanza de ser cirujana, pues lo veía un poquito desdibujado, pero terminó medicina, hizo el MIR, y a la hora de elegir la plaza es cuando está teniendo problemas, que por eso ha salido también este hashtag, ¿no? A la hora de que no la permiten porque la consideran no apta. Hago el MIR, o sea, estudio la carrera, hago el MIR, apruebo, y ahora la sociedad considera que no puedo ejercer. Vínculo y relación de confianza va a ser la base para poder acompañar. Yo no puedo acompañar si la persona no confía en mí. Y esto no lo tenemos que ganar. Y esto no se gana en 1 minuto, no se gana en 2, se gana, como decíamos, primero con esa presencia. Solo podremos resolver las necesidades de las personas si las conocemos. Y para conocerla tenemos que confiar en ella. Como decía Montse Esquerda, no hay praxis sin relación, ni relación sin comunicación. Para poder acompañar tengo que saber también cómo comunicarme con la persona, tener esas habilidades. Sensación de pérdida, ¿no?, que dicen los pacientes, que además con los testimonios que hemos tenido, intimidad, comunicación, ese soporte familiar, ¿no?, que implica cuando he tenido este tipo de accidentes. Yo pasé de vivir en Salamanca sola con mi gato en un piso enfrente del After, de Salamanca a vivir en un hospital, compartiendo la habitación, que gracias a Dios compartí la habitación con mi gran amiga Anastasia, que es una señora maravillosa, espectacular, de 77 años, porque por las noches era lo peor. O sea, te quedabas allí sola, mirabas al techo y era como... Claro, encima no te puedes mover. Soledad, ¿no? Volvemos a lo mismo, estas miradas al techo. Ha sido como una montaña rusa también, palabras que tenía ella. He tenido picos arriba, he tenido picos muy abajo. Habiendo estudiado medicina, y esto es profesionales, que como decíamos, no nos planteamos que podamos estar en ninguna situación así, no tenía ni idea de lo que me estaba pasando. Luego pasé por la época de hundimiento moral máximo, porque creía que me iba a quedar así toda la vida, que todo era horrible, y me metí en un socavón. Hubo un momento en el que me estanqué y aquí supieron sacar más partido con la rehabilitación. Me metieron mucha caña. O sea, sí que señala que con respecto a cuando pasó, ella estuvo en Toledo, favoreció mucho el tener que tener un objetivo de poder recuperarme con esa rehabilitación, ¿no? Eso es, y el soporte familiar. Es totalmente... Ay, sí. Sí, venga. Gracias. Sí. Es totalmente diferente que cuando vas como médico, ¿no? Dice que lo ves desde fuera y ves que tienes un tiempo determinado, pero yo siendo paciente llegaba al médico y a lo mejor quería decir 20 cosas, ¿no? Y luego le decía 2. Esto es también muy típico, ¿no? De cara, vamos a apuntar todo lo que las dudas que tengamos, es normal, el bloqueo, cómo se realiza esa comunicación conjunta. Despersonalización durante esa atención. Sin embargo, he visto mucha cercanía por parte de celadores, auxiliares, enfermeras, ese tacto, ¿no? Ese, como decíamos también por la mañana, que es tan importante. Por parte de la familia, sensación de pérdida, rol familiar, barreras psicológicas, comunicación, esa sensación también de muerte, el shock que genera, y todo esto tenemos que saber cómo acompañarlo, ¿no? ¿Cómo os enterasteis vosotros de lo que le había pasado a Álvaro? Rápido nos dijeron, su hijo es tetrapléjico. Increíble. Ese momento es durísimo, durísimo. Nosotros creo que... Paciente que sufre un accidente de tráfico
Y tenemos que ser conscientes, como decíamos, que las heridas emocionales, se me puede olvidar lo que me has dicho, pero nunca se me va a olvidar cómo me has hecho sentir, ¿no? Y es nuestra responsabilidad tener en cuenta todas ellas. Establecer, como decíamos, la relación de confianza sí o sí obliga que tenemos que pasar de ese paternalismo en el que normalmente somos con ese, ¿no?, buscar el beneficio impositivo, ¿no? Usted lo que tiene que hacer, o lo más importante es, te voy a decir a ti lo que es más importante para ti. ¿Quién nos tiene que decir qué es lo más importante? Cada persona, el paciente, la familia, ¿no? Y pasar a este modelo deliberativo, ¿no?, en el que tenemos que tener esas preguntas relacionadas con se escucha más que se habla, se entiende más que se juzga, se pregunta más que se presupone y se persuade desde el punto de vista de explorar, ¿no? Y con ello, cambio en el tipo de relación clínica. En bioética tenemos los 4 modelos. No implica que del paternalismo, en el cual yo decido por ti, ahora, pum, te vomito toda la información y tú decides. Tenemos que establecer una autonomía relacional. El que nosotros como asesores lo que vamos a hacer es ese acompañamiento durante todo ese proceso de enfermedad, ¿sí? Con ello, protocolo para poder establecer esta comunicación, pues con alguno de ellos, por ejemplo, que señalaban en este grupo, inicialmente parar. Nos tenemos que autorregular para dar este tipo de información. Primero, yo tengo que estar conectado, tengo que estar presente. O sea, de repente ahora estaréis dispuestos a participar en una toma de decisiones o explicar que ha tenido ahora mismo, o una persona tiene un cáncer, ahora mismo. O sea, tenemos que estar nosotros mismos, ¿no?, regulados. Validar, como muy bien señalaban, es importante en ese sentido, decir que para mí lo que me estás contando es importante, es poner mi perspectiva, preguntar y sobre todo decíamos también de llegar a esos acuerdos. Con ello, esa autorregulación, tenemos que también ser conscientes del tipo de rol comunicativo que podemos tener. Desde un punto de vista reactivo, en el cual yo lo que te hago es casi como recriminar, o en el que yo estoy conectado, proactivo, que lo que voy a buscar es esa alianza. ¿Bien? Con ello, actitudes importantes, ese respeto importantísimo, fundamental, como en esa acogida, como nos señalaba, la empatía desde el punto de vista de validar que para mí lo que me estás contando es clave, y la autenticidad, que mi lenguaje verbal coincida con mi lenguaje no verbal. Y esto también es muy típico que los profesionales, en este caso, no desarrollamos, ¿no? Esto implica, como decíamos, explorar, explorar, explorar. ¿Para qué? Para saber qué es lo que le pasa al paciente, ¿no? Escuchar lo que nos está diciendo, escuchar lo que nos transmite, esos sentimientos, escuchar realmente qué es lo que necesita e intentar comprenderle. Con ello, también tenemos que tener en cuenta lo que evidentemente no podemos hacer, ¿no? Y el manejo de los silencios, fundamental. Algunas de las preguntas, ¿no? ¿Te esperabas estas noticias? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué estás sintiendo? Todo ello nos tiene que ayudar de cara a esa aproximación, a ese vínculo. Evitamos mensajes, por tanto, como decíamos, de juzgar o subestimar, ser insensibles a esas dificultades, decirle qué tienes que hacer, ir deprisa también hacia el cambio. Como decíamos, es un proceso en el que quien nos va a marcar ese tiempo siempre tiene que ser la persona, el paciente o la familia, y el chantaje emocional indirecto, ¿no?, que también nos sirve para poder a veces condicionarle. ¿Sabemos escuchar a los pacientes? ¿O rellenamos con palabras ese momento, ¿no? El saber cómo gestionarlo. Y esas actitudes de acompañamiento que también tendremos que integrar, el cómo me aproximo al sufrimiento de la otra persona para poder ayudarle, con esa compasión, que ni mucho menos es dar penas, es uno de los valores más importantes que tenemos los profesionales. Como decíamos, estar en todo momento con la persona en ese encuentro y prepararme para ello, y esa acogida incondicional, que implica que no te voy a juzgar, aunque no compartamos, no tengamos los mismos valores, pero en este sentido lo que voy a hacer es acompañarte, ¿sí? Acompañamiento familiar, importante, identificar ese cuidador principal, también el grado de motivación, porque a lo mejor, ¿no?, por las circunstancias personales no puede ejercerlo. Esta mañana, ¿no?, también nos señalaban la importancia que tenía en este caso, y normalmente quienes ejercen son las mujeres, pero tendremos que primero, ¿no?, preguntar al paciente quién te gustaría, ¿no?, que ejercieras. Recuerdo en la UCI un paciente que teníamos que estaba esperando un trasplante cardíaco. Cuando entraba la mujer, fenomenal, la frecuencia estupenda, tranquilo, entraba la madre, ¡fua!, se le disparaba la tensión, se le disparaba la frecuencia, y quien quería estar con él, pues eran las dos, evidentemente, pero la madre nos exigía, ¿no? O sea, yo también quiero estar. Pues habrá que mediar. Primero, quien quería que estuviera el paciente era su mujer, y en este caso gestionar que quien le producía mayor beneficio además era su mujer. ¿Bien?
Explorar necesidades, como decíamos, esos valores, el apoyo psicológico fundamental, clarificar el papel y también importante visitas individualizadas de la familia para valorar también lo que decíamos de la sobrecarga del rol, ¿no? En este caso, del cuidador. ¿Bien? Acompañamiento del domicilio con esa continuidad de cuidados, importante ese bienestar, la formación que se tiene que realizar a la familia, la coordinación, el plan de cuidados y esa evaluación. Y con todo ello, ¿no? Importante, el objetivo de los equipos, fundamentalmente, no tendría que ser únicamente que la persona con una lesión adquiriera, ¿no? Lo que son las habilidades para levantarse de la cama, sino con esa esfera, como decíamos, desde el punto de vista de la espiritualidad, que tendría que ayudar a que la persona encontrara sus propias razones para querer levantarse, para querer hacerlo. Volvemos a que tiene que ser ella quien busque, ¿no? Esas herramientas para poder realizarlo. Y con todo esto, esa toma de decisiones compartidas es lo que vamos a empezar a trabajar, porque la planificación compartida de la atención no es que me dependa de que la institución haga más o menos, que también influye, pero que esto es una obligación y es una guía de actuación obligatoria para todos los profesionales en todos los ámbitos asistenciales. Y fundamentalmente, ¿qué consiste? Que es un proceso deliberativo y esto implica que el tipo de relación clínica no me sirve la paternalista. Sí o sí implica que sobre la mesa tengo que poner valores del paciente, valores de la familia y valores del profesional para identificar qué en esta situación es lo más importante. ¿Bien? ¿Esto qué hace? Una reflexión sobre toda la persona de su vivencia de la enfermedad, de qué es lo que tengo, qué me está pasando y en este caso que pueda clarificar y con las preferencias poderlas reorganizar y expresar expectativas, qué quiero o no que se me realice, qué cuidados quiero o no que se me realicen y todo ello, como decíamos, desde el punto de vista de la comunicación como base. Exploramos valores y preferencias y para eso pues vamos a hacer un ejercicio. Como tenéis papel, boli, esto no es con el móvil, que os han dado una carpeta, pues os invito a realizar una reflexión primero personal. El objetivo, si era más reducido, es que lo pudiéramos hacer en parejas, preguntándoos, pero bueno, hacemos el ejercicio. ¿Sí? ¿Tenemos para poder poner en parejas, más o menos? ¿Sí? ¿Parejas? Un trío vale también. Vale. Perfecto. Bien, pues el objetivo fundamentalmente es que vayamos identificando, en este caso, primero, para poder establecer, como decíamos, esa confianza, esa relación, el cómo también se siente la persona a la hora de preguntarle esta serie de cuestiones acerca de mí. Entonces tenéis que intentar averiguar qué es lo más importante de mí, ¿no? En este momento. Lo más importante para mí es ser capaz de o hacer, es decir, tu proyecto vital. Tenéis que identificar, lo vais a hacer cada vez uno, cuál es el proyecto vital de la otra persona. Para mí la calidad de vida significa, es decir, estamos solamente en este ámbito, ¿vale? Para mí la calidad de vida significa, y para vivir bien es importante para mí lo que consideréis. Hemos venido a profundizar un poquito a estas horas. Entonces, en parejas lo que tenéis que es explorar el uno al otro este apartado, lo que sería acerca de mí nada más. ¿Bien? Lo más importante para mí, que es pues, el proyecto vital de la persona, que es la calidad de vida, y para vivir bien es importante para mí lo que os diga. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Sí. Como las sillas no están sujetas, se puede hacer un poquito así para establecer esas habilidades comunicativas importantes, ¿no? No, solamente la primera. Cada vez una.
para decirle los valores. Sí. ¿Qué ejemplo podrías poner? Me preguntan, ¿qué ejemplos podríamos poner, no? Pues dentro del proyecto vital, por ejemplo, para mí lo más importante es tener la capacidad de poder comunicarme, ¿vale? Para mí lo más importante es mi independencia. En base a esto tú tratas al paciente. O sea, primero tenemos que identificar qué es lo más importante para la persona, para luego, posteriormente, en función de la situación de su estado de salud y enfermedad, ayudarle a priorizar al paciente dentro de esas 5 cosas, qué es lo más importante, qué es lo que se tiene que tener siempre en cuenta durante su atención. ¿Se entiende? Con guía. O sea, Ejemplos de cosas que pasan en el día a día. ¿Hemos explorado la primera parte? ¿Sí? ¿Todos? Pasaríamos al segundo bloque, en el cual lo que vamos a abordar es sobre la vida. ¿Qué hace que un día sea un buen día para ti? ¿Qué cosas tienes pendientes por hacer? ¿Y qué es lo que valoras más en tu vida? ¿Qué hace que un día sea un buen día para ti? ¿Qué cosas tienes pendientes de hacer o qué valoras más en tu vida? Los que no tenéis parejas, lo podéis hacer solos. ¿Y los de casa, pues lo hacéis de forma individual también? ¿Lo tenemos? ¿Tenemos el segundo bloque? El tercero, respecto a decisiones, pensando en lo que le ocurrió a Berta. Bien. Me hizo pensar si eso me ocurriera a mí, yo quisiera o preferiría, me gustaría que el nombre de una persona tomara las decisiones en mi nombre si yo no pudiera. Es decir, si de repente tuviera una lesión, como Berta, en la cual te quedas tetrapléjico, ¿cambiaría tu proyecto vital? ¿Cambiarían tus valores? ¿El orden que habíamos puesto en este sentido? ¿Se modificaría algo? ¿Qué preferirías en ese caso con respecto a
tu atención? ¿Qué aspectos, qué cosas consideras que serían como tus líneas rojas o tus imprescindibles para que siempre se respetaran? Y por último, ¿qué persona delegarías para que tomara decisiones por ti cuando tú estuvieras en situación de incapacidad? Este os lo doy, ¿no? Un cable así como... Son profundas, ¿eh? Así nos conocemos. Ya vamos como colegas. ¿Qué significa PCA? Planificación compartida. Ah, vale. ¿Lo tenéis ya? ¿Sí? ¿Lo tenéis? ¿Sí? Vale, primera pregunta, que además surgía por aquí. ¿Cómo os habéis sentido al abordar estas preguntas? Muy a gusto, porque es psicólogo, pero no con normalidad, no sé. Sí, pero cuesta. Pero con dificultad, ¿eh? Sí, sí. Ha costado un poco, porque no lo conozco de nada y es demasiado intenso en un momento. Sí. Eso es. ¿Quieres continuar? Como que no estamos acostumbrados a la profundidad. Es como raro. O sea, es una sensación de, ay, esto no va conmigo. Analizar tanto. ¿Pero estabas a gusto? ¿Os conocíais de antes? Bueno, una semana. Y no, a gusto, no lo definiría a gusto. A gusto. No demasiado molesta, supongo. Vale. Incómoda un poco. Incómoda un poco. Vale. Vamos a este trío que teníamos por aquí. Bueno, yo creo que hemos sido un poco intensitas, ¿no? Pero a mí personalmente me parece que son unas preguntas que no te planteas. O sea, lo que hablábamos esta mañana, tú piensas que a ti estas cosas nunca te van a pasar, porque tú eres enfermera, en mi caso, y esto, pues como que yo lo veo todos los días, pero que a mí no me va a pasar. Bueno, debo decir que yo soy una enferma crónica y sí que me pasa, ¿no? Pero lo habitual es que la gente no piense en esto, los que trabajamos en salud, ¿no? No pensamos esto. Entonces, pues este trío hemos sido muy intensos y que nos hemos dado cuenta que llegábamos siempre más o menos a lo mismo, ¿no? Para nosotros es importante nuestra autonomía, que nos respeten, que nos dejen tomar decisiones, vamos, que tengamos el poder de nuestra vida, ¿no? Y que podamos decidir sobre ella, básicamente. ¿Estabais cómodas? Sí, es que nosotras hemos comido juntas. Bueno, yo no las conocía, ¿eh? Yo vengo de Madrid como tú, yo no las conocía, pero en fin. Sí, sí, ahí ya hemos estado intercambiando experiencias de humanización y demás. Pero bueno, que esto que es filosofía de vida, no habíamos llegado a este punto. Un par de
Hemos bebido agua, ¿eh? Tiene más mérito. Nosotras sí que nos conocemos. Bueno, yo creo que nos hemos puesto más que cosas de salud, ya en plan vida, ¿no? Cómo vemos la vida, cómo queremos vivirla. Nos hemos puesto profundas a un nivel máximo, yo creo. Pero bien, yo me he sentido muy cómoda. Sí, yo también. Ha sido como un regalo porque estamos siempre juntas en el trabajo y es como dar un paso más. Pero tela. Sí. La que se tapa. Pues nosotras, bueno, ha sido incómodo al principio, un poco, nos conocíamos, pero hace tiempo que no nos veíamos, y un ejercicio interesante. Sí. Pero hemos acabando... Vamos a ver, hablar de esto, ya hablaremos ahora, ¿no? Ahora, ¿no? A las 4:30 casi que nos vamos a hacer una cerveza, ¿no? Y nos vamos a ver aquí de lo humano y lo doy vino, ¿no? Un poco así, ¿no? Pero luego no, hemos ido entrando, ¿no? ¿Y cómo os habéis sentido? Bien. Sí. ¿Os conocíais de antes, no me habéis dicho? Sí. Vale. Sí. Hola, nosotros nos acabamos de conocer y nos hemos mirado y hemos dicho, ¿qué tal? Vamos a hacer, pues, somos pareja, de hecho, y mira, hemos sido pareja. Y es que además hemos ido coincidiendo en muchas de las respuestas, pues ha sido... Como Miosis. Uh-huh. Y es tomar decisiones, después tener la libertad de poder decidir y que sentirnos queridos por la gente. Es importante el pensar, despertar cada mañana y pensar que tienes a alguien en donde sea que eres importante para otra persona y para ti. Uh-huh. Es así. ¿Y qué tal os habéis sentido? Fantástico. ¿Sí? ¿Cómodas? Sí, estamos esperando la segunda parte, ¿no? La próxima reunión. Hola, nosotros sí que nos conocemos y hemos coincidido prácticamente en lo más importante, que es la capacidad de decidir, pero nos hemos sentido todos menos normales. ¿Incómodo? No, muy... Bien. Para el tema que estamos abordando, bastante cómodo, la verdad. Uh-huh. Vale. Nos conocemos hace mucho, pero nunca hemos hablado con esta profundidad, ¿no? Pero bien, muy bien. Vale. Nosotras lo hemos hecho a título, cada una nos conocemos, pero cada una lo ha hecho individual, sí. Y yo creo que son reflexiones que llevan tiempo. Que aquí en este contexto me cuesta responder. Creo que es algo muy profundo, que te remueve muchas cosas y que requiere su tiempo, pero que son muy interesantes. Era el objetivo, que removiera. Que removiera, y otro aspecto importante, el tiempo, es decir, hay que dedicar un espacio específico para poder hablar con los pacientes, ¿no? ¿Realmente conocemos a nuestros pacientes? ¿Realmente nos hemos sentado a explorar qué es lo más importante para cada uno de ellos? Y con la familia. Nos sentamos a preguntarles, ¿no? Realmente, qué es lo más importante, qué es lo que le está generando un mayor sufrimiento. Y esto requiere que me tengo que conocer primero, ¿no? Con los distintos, para que esté cómodo, para crear ese clima, para que pueda abrirme y efectivamente yo poder explorar como profesional estos aspectos, ¿no? Y con ello, premisas importantes que tenemos que tener en cuenta, que con respecto al paciente hay que valorar la predisposición. Yo no puedo plantearle a un paciente que acaba de tener un accidente, ¿no? de coche y demás, que ha sufrido esa lesión, vamos a hablar ahora de lo, ¿no? de lo divino, ¿no? Como decíamos, de todo. No. En inglés, ¿no? Se dice readiness, es decir, tenemos que esperar a que el paciente pueda tener esa predisposición, pero es nuestra obligación también explorarlo, ¿no? Dice, no, como no quiere hablar, pues nada, mejor un tema incómodo que no saco. Pero teniendo en cuenta que forzar un espacio de diálogo en el que el paciente no está preparado, sí que vamos a caer en un ámbito perjudicial para él y vamos a lesionar la relación clínica. Es un baile. Y quien marca los pasos es el paciente. Nuestro objetivo es acompañar esos pasos. Y premisas que tenemos que tener los profesionales: quién debe iniciar o proponer estas conversaciones, dónde llevarlas a cabo, cuándo y, lo más difícil, cómo, que esto requiere esas habilidades de comunicación tan importantes para poder hacerlo.
Y os pongo el caso de Inés, 19 años, mientras que estaba viendo la televisión en su casa, sintió un latigazo en la parte alta de la espalda que le recorrió toda la columna. Acude a urgencias con una pérdida de sensibilidad y fuerza en miembros inferiores. Tras realizarle el TAC, ingresa en planta con la sospecha de Guillain-Barré, que ya nos han explicado esta mañana en qué consiste. Informando a la paciente y a la familia. Durante el ingreso también comienza con la parálisis de miembros superiores. Presenta insuficiencia respiratoria aguda, ingresa en la UCI, requiere intubación, conexión a ventilación mecánica y mientras que está sedada se le hace una resonancia en la cual se objetiviza que lo que tiene es un infarto medular. Despierta preguntando qué le ha pasado. ¿Quién debe iniciar o proponer la conversación? ¿Qué hacemos con Inés? ¿Cómo se le comunica? ¿Quién se lo debe comunicar? Tenéis que hablar, sí. Yo creo que tiene que ser el equipo que la está atendiendo, o sea, su médico y su enfermera referente. Si yo soy su enfermera y me lo pregunta a mí, como me ha pasado muchas veces, pues yo digo, pues mira, pues un momentito, voy a buscar a mi compañero y entre los dos hacer un abordaje. Importante lo que decía, personas con las que tenga una relación de confianza significativa, ¿no? Y aquí efectivamente comunicación de malas noticias siempre se debe hacer en equipo. ¿Qué es una mala noticia? Por cierto, que empezamos ahí con... ¿Qué es una mala noticia? ¿A qué llamamos mala noticia? Acontecimiento inesperado que... tiene impacto emocional en la persona. Tiene impacto emocional. ¿Y te hace qué? Que te cambia la vida. Rompe con tus expectativas de vida. Rompe completamente con esas expectativas de futuro. ¿Cuánto de mala es una mala noticia? Cuanto más rompa con dichas expectativas. Ella tenía una sospecha de un Guillain-Barré. Guillain-Barré tiene tratamiento, rehabilitación, la cual se puede recuperar. Isquemia medular. ¿Va a recuperar? ¿Va a poder volver a andar? Es un cambio importante, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos? Es importante tener en cuenta esa relación de confianza. ¿Dónde hacemos esta conversación? ¿Dónde llevamos a cabo la conversación? En la cama, en la habitación compartida. La paciente está en un box con la traqueostomía, porque llevaba tiempo dormida. Se la va a realizar el traslado al Hospital de Parapléjicos de Toledo. Esto lo tuvimos nosotros en la UCI. ¿Dónde realizamos la conversación? ¿Dónde tenemos la conversación? Estoy pensando en un paciente que yo he tenido hace poco tiempo, que fue un impacto emocional muy grande para todo el equipo, que era un chico que era un chef de cocina muy famoso, tuvo un accidente en un parapente y otra con quemados. Se quemó, perdió todos los dedos de la mano, eso le iba a cambiar la vida, no iba a poder ser chef. Entonces estábamos en una relación, tenía confianza con los que le curábamos, yo sé un poco más de inglés y conmigo se comunicaba bastante bien. Y hubo un día que me miraba y me decía que quería verse las manos, no se las había visto. Y yo le pregunté, ¿estás preparado? Y era como que me decía, quiero verla con vosotras. Yo en aquel momento yo pensé, ojalá no hubiera venido a trabajar hoy, de verdad. Es que lo pensé porque... Y me acuerdo de destaparle las manos y ponernos a llorar las 3 personas que estábamos dentro con él. No podía decirle... nada, estar ahí con él y abrazarle, que él se acuerda mucho de nosotras, nos envía mensajes, ahora está en Suiza, y se acuerda mucho de eso, y es lo que decía él, no sabes qué decir, solo estar ahí, abrazarle y... No, ya, pero la cultura nos está diciendo que hay que decir. Y además que es suizo, ¿no? Y yo pensaba, nosotros venga a darle besos y abrazos, yo pensaba, y digo, este chico dirá, pero... No, en serio, ¿eh? Y el chico aquel, bueno, con un cariño nos despidió y la madre y la hermana también estaban, bueno, no estaban acostumbradas, quizás son más fríos, ¿no? Y nosotros le dábamos abrazos y besos y yo les traducía a mis compañeras y les decía que estábamos allí para que si quería expresar lo que quisiera, ¿no? Y la cultura esa también de que son más fríos y a lo mejor no necesita expresar tanto, sino hacer sus reflexiones. Y yo le decía, cuando quieras preguntarme algo, vengo. Y yo intento, si no lo sé, yo voy a buscar algún médico que te pueda dar la información,
pero tú lo que intentes, quieras saber, te vamos a buscar la información. Y lo pidió él. Bueno, fue una experiencia, dentro de lo dura, fue muy bonita, la verdad. Por tanto, el dónde también lo marca la persona, ¿no? Que es lo que tenemos que también integrar. Y el siguiente, el cuándo inicia la conversación. Aquí traigo a Kino, este querido Kino, que parece que siempre es demasiado pronto, ¿no? Tener estas conversaciones hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Como estoy, doctor, como estoy, no, todo bien, ¿no? Hasta que le mandan una cartita desde el cielo que el paciente ha muerto, ¿no? Entonces, tenemos que explorar, tenemos que hablar con los pacientes desde un principio, ¿no? Acompañarles en su proceso de salud, enfermedad, y no llegar solamente a esa parte, ¿no? Final de los paliativos. ¿Y cómo llevamos a cabo esta conversación? Que es lo difícil, ¿no? Y esto es un ciclo. La planificación es un ciclo, es un proceso cuyo objetivo se inicia con la reflexión. ¿Qué es lo que hemos empezado a hacer hoy? Reflexionar, planteármelo. En el que implica conversar con quién, paciente, familia y profesionales, poner sobre la mesa esos valores, lo que es lo más importante. Y para ello, como decíamos, hemos tenido que trabajar primero esa relación clínica significativa. Sin relación no puedo establecer una comunicación adecuada. En función de ello, y teniendo en cuenta también la fase de la enfermedad, alternativas, decidiremos de forma conjunta. Decidir de forma conjunta es que vuestro rol como profesionales es asesorar en base a lo que para el paciente es lo más importante. Yo no te puedo asesorar si yo no sé qué es lo más importante para ti. Yo podré saber cuál es el mejor tratamiento, pero si eso influye en uno de tus valores clave, pues no te lo propondré. Documentar. ¿Cuántos tenéis un documento de voluntades anticipadas? ¿Una persona? Suele ser lo normal a nivel del foro. 2 personas. 3 personas. Documentar las preferencias, por un lado, desde el punto de vista, además que tenéis aquí la PDA también en Cataluña, en relación a todos los acuerdos que hemos tomado y sobre todo también en situaciones futuribles de incapacidad, por lo menos que tengamos en cuenta, ¿no? Que esos valores se tengan durante todo ese proceso. Y a esa persona que hemos asignado como representante, pues también que participe, que sepa que para ti la persona que quieres que tome las decisiones, pues sea tu hijo, por ejemplo, ¿no? En lugar de tu marido, en lugar de tu hermano. Revisar, y esto es fundamental, ¿por qué? Porque las personas, la enfermedad cambia y puede que esas prioridades, que esos valores hayan cambiado, ¿no? Un paciente con ELA, por ejemplo, en el cual te dice, no, yo no quiero saber nada de máquinas. Y lo que se trabaja durante ese acompañamiento es el apego, en el cual la pérdida, fundamentalmente, que él va viviendo, pues quizás ha llegado momentos en los cuales no es tan malo como pensaba. Y a lo mejor lo que inicialmente decía, no quiero máquinas, pues la no invasiva por la noche, pues quizás ahora sí que la tolere. Es lo que tenemos que valorar. Y por último, el aplicar implica respetar. Acompañar es respetar. Respetar los valores de la persona, respetar los acuerdos que hemos tenido. Y todo ello, pues en este proceso maravilloso que me preguntabas que teníamos, pues está protocolizado. Es decir, intentamos que esto se quede plasmado en la historia clínica para que independientemente de dónde esté la persona, pueda ser, como decíamos, respetada su voluntad. Y el modelo que tenemos integrado es desde que la persona está sana, es decir, ahora mismo, si no tenemos ninguna enfermedad, empecemos a reflexionar, empecemos a sensibilizar sobre estos aspectos, pero obligatorio que tengamos una planificación hecha si tengo un diagnóstico de una enfermedad. Aquí sí es clave que los profesionales, como objetivo obligatorio, hablemos con el paciente y con la familia sobre qué es lo más importante y vayamos acompañándole durante todo ese proceso. A la hora de explorar los valores, como decíamos, que es lo que os he preguntado, hace referencia a vuestro proyecto vital. ¿Qué es lo más importante para mí? Y decíais, ¿no? ¿Cómo lo puedo especificar? Pues los valores son tan importantes, son estas cualidades del ser humano, son estas piececitas del puzzle que va a conformar vuestra personalidad. Fijaros lo importante que es. Pero claro, yo no vengo aquí con mis valores jerarquizados, ¿no? Digo, no, para mí los pacientes no vienen con sus valores jerarquizados. Lo que tendremos que ayudarles, efectivamente, es hacer ese listado y tener en cuenta que para ellos, en este caso, como decíamos, a lo mejor lo más importante es mantener esa libertad. Lo más importante es que esté su familia, ese apoyo, como decíamos. Lo más importante es que sea esa verdad. Lo más importante sea la fe.
incluso por encima del valor vida, como un testigo de Jehová, que pueda anteponer la fe, sus creencias, rechazo a una transfusión sanguínea, al valor vida, que para los profesionales sanitarios es como el más, ¿no? En este caso, protegido, nunca mejor dicho. Y con ello, distintas herramientas que tenemos, estas sobre todo están enfocadas en el ámbito del final de vida, de Advanced Care Planning, que se han traducido a través de una asociación al español. Lo que nos serviría en este caso es poder ayudar a clarificar esos valores. Y son 30 cartas que lo que le damos al paciente es: elige las 10 cartas que para ti consideres que es más importante que se respeten durante tu atención. ¿Bien? Con esas 30 cartas lo que hacemos posteriormente es: ¿quién es la persona que has designado como representante? Pues a tu hijo, tu marido, y les damos las 30 cartas y le decimos que elija las 10 que para la persona son las más importantes. ¿Qué pensáis que pasa? Pero está bien que no coincida ahora. ¿Por qué? Porque en este medio en el que los profesionales estamos para asesorar, lo que hacemos es clarificar y acompañar para que, llegado el momento, sí que se respete. Esa es nuestra función. ¿Bien? Otra de las herramientas que podemos utilizar para poder hacer esta primera parte es este guión, en el cual fundamentalmente, como decíamos, es lo que hemos estado trabajando, ¿no? ¿Qué considera más importante con respecto a esa calidad de vida? ¿Cuál es tu proyecto vital? En función de la enfermedad que usted tiene, ¿no? Como decíamos, ¿qué es para ti esa calidad? He hablado con ello con la familia. Si llegara a ese punto, ¿no?, de la evolución de la enfermedad y no pudiera tomar decisiones, ¿en quién lo delegaría? Y pasaríamos al segundo paso, que es la toma de decisiones compartida, en lo que aquí lo que tenemos que explorar fundamentalmente es qué es lo que más te preocupa, porque ya sé qué es lo más importante para ti. Es decir, la base va a ser que tengo que sí o sí conocer los valores de la persona. Y aquí es la narrativa, fundamentalmente. ¿Cómo escribimos en las historias clínicas? Neurológicamente consciente, que algo no sé qué, tal. Tenemos que aprender a incluir la narrativa del paciente, la narrativa de la persona, de la familia, en las historias clínicas, porque realmente es lo que también nos va a nutrir y nos va a facilitar esa toma de decisiones, ¿sí? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿A qué hace referencia? ¿A qué pensáis que puede hacer referencia? Pista, está relacionada con justo el taller anterior. ¿Qué es lo que más te preocupa? Más le preocupa es lo que le está pasando y el motivo de ingreso, no sé, su enfermedad en ese momento, ¿no? Cómo va a evolucionar, pronóstico, ¿no? Lo que más te preocupa, eso es. Lo que más te preocupa está relacionado con aquello que te está generando un sufrimiento. Aquí tenemos a Eric Casa que nos dice, ¿no?, el estado específico de distrés por la propia enfermedad, por el entorno, que se produce cuando la integridad de la persona se ve amenazada. Y fundamentalmente nuestro objetivo es valorar eso. Si se produce un desequilibrio entre las amenazas y recursos que tiene la persona para poder ante esa situación. Y en función de ello, si en este caso a lo mejor es por el control del dolor, identificar la amenaza y poner el tratamiento adecuado. Si es con respecto a que está en esa fase de negación, ese acompañamiento psicológico para poder también, como decíamos, drenar esas emociones. ¿Sí? ¿Se entiende? Y con ello, pues igual, a la hora de explorar todos estos aspectos, otro de los guiones que también nos pueden servir para poder realizarlo, fundamentalmente, como decíamos, nos enfocamos en calidad de vida. Por tanto, tenemos que abordar las 4 dimensiones. Dimensión física, fundamentalmente relacionada con ese control de ese dolor normalmente, ¿no?, u otros síntomas. Miedo al propio dolor y a tener ese sufrimiento, y es normal. Y es lo que le tenemos que preguntar. Y también relacionado con ello, con la dependencia funcional, más todavía en este ámbito, ¿no? ¿Hasta qué punto voy a poder ser independiente? Desde el punto de vista de la dimensión psicoemocional, fundamental, cómo está viviendo la persona esa enfermedad. ¿Qué sentimientos o emociones te provoca? ¿Y por qué no preguntamos esto? ¿Sabemos gestionar las emociones propias? O sea, es lo que decíamos, ¿no? Para poder tener estas conversaciones, primero yo tengo que tener una coherencia y tengo que tener el cerebro en calma, ¿no? En el cual, si estoy en estrés, no puedo yo explorar con una persona que también está en estrés. Ansiedad ante la muerte, y es normal, ha tenido una vivencia traumática. Y esto lo tenemos que normalizar.
Y se lo tenemos que explicar también al paciente. Es normal que tengas miedo. Pérdida de autonomía, ¿en qué medida, no? Está afectando esa sensación de control de tu vida, ya no solamente, como decíamos, desde el punto de vista de que pueda o no moverse. Desde el ámbito sociofamiliar, sentirme una carga. ¿Este sentimiento aparece? Muy habitual, ¿no? Vivencia también del cuidador, como decíamos, la familia tiene que estar incluida, tenemos también que explorarlo. Ayudas recibidas con respecto a la dependencia, aspectos económicos y esa pérdida también posible de estatus. No voy a poder, el valor trabajo, por cierto, ¿qué peso tiene en la persona? Pues algunos se dedican fundamentalmente casi toda su vida al trabajo, ¿no? Y de repente tengo este accidente, ¡bum!, se desmorona. ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Y ahora a qué me dedico? Si además tengo cargas de un hijo, mi mujer, ¿no? Y por último, pero no menos importante, dimensión espiritual. ¿Aquí qué tenemos que explorar? La religión, identidad, ¿no? Esa historia de valores que hemos venido trabajando con respecto a tu biografía, valores cómo afecta esa enfermedad, como decíamos, y fundamentalmente la falta o el sentido de ese propósito, ¿no?, que tienes con respecto a la vida. Y esto tenemos que realizarlo también, como decíamos, durante todo ese acompañamiento, durante todo ese proceso, porque es uno de los ámbitos que genera mayor sufrimiento, pero que los profesionales no exploramos. Por tanto, no realizamos un acompañamiento adecuado. Control sintomático fenomenal, pero lo que le está generando un sufrimiento grave no se está cuidando, ¿sí? Con todo ello, documentarlo, como decíamos, historia de valores, tendríamos que tener un espacio específico en la historia clínica en la cual se quedara reflejado todos estos aspectos y el famoso documentito, ¿lo conocíais por lo menos? ¿Sí? Independientemente de, somos 17 comunidades, 17 realidades, en ninguna hay un documento igual, porque no es homogéneo, es decir, cada una lo hemos hecho más o menos, sí tenemos todos los mismos apartados, es decir, sociodemográfico desde el punto de vista de los aspectos, ¿no?, que dejo reflejado, mi proyecto vital, que es lo más importante, en qué situación quiero que se tenga en cuenta, qué quiero o no que me realicen con respecto a mi atención sanitaria, la donación de órganos, que aunque todos seamos, ¿no?, potenciales donantes por ley. Luego, ¿a quién preguntamos? Aunque somos potenciales donantes por ley, ¿luego a quién se pregunta? Para donar a la familia, ¿no? El carnet de donante está muy bien desde el punto de vista divulgativo, pero no es vinculante. El documento sí, tú ya dejas reflejado que quiero donar, ¿no? La asignación del representante, y esta parte es fundamental, sobre todo en mi ámbito, porque los pacientes ingresan en situación de capacidad, y aquí también, ¿no?, cuando tienen el accidente inicialmente, pues saber a quién voy a dirigirme para tomar decisiones. Y el registro para que efectivamente yo tengo mi documento en Madrid, pues si me pasa algo aquí, que los profesionales puedan acceder. ¿Bien? Y con la ley que se reguló, pues un apartado específico en relación a la prestación de ayuda para morir. Con ello, importante también, es un proceso, por tanto, como decíamos, evoluciona la enfermedad, evoluciona la situación del paciente, hay que reevaluar y actualizar en función de ¿qué? De los valores, ¿no?, de la persona, que han podido cambiar, como decíamos. Importante, otra vez, como decíamos, la narrativa. Y por último, luego, fundamental, que todo esto se respete, que no venga el paternalismo otra vez, pero vamos a buscar lo mejor para el paciente, pero sin tener en cuenta lo que quería el paciente y todo el trabajo que hemos hecho, ¿sí?, no sirva para nada, ¿no? Y os ponía el caso, pero claro, es que eso me había dejado un apartado final del caso de Inés, en el cual, mientras que estaba dormida, cuando se le hizo la resonancia magnética, en el cual el cambio del diagnóstico del Guillain-Barré fue una isquemia medular, la familia nos solicita que no se informe del diagnóstico ni el pronóstico a la paciente. Es mayor de edad. ¿Qué hacemos? Esto es lo que en bioética denominamos un conflicto ético o choque y descarrilamiento casi de trenes entre el familiar y el profesional sanitario, ¿sí? El valor del profesional sanitario, por supuesto, tengo en cuenta la autonomía de la paciente, su libertad, ¿no?, que va a influir fundamentalmente en su calidad de vida. ¿Bajo qué valor la familia me pide que no diga nada? ¿Cuál es el valor que la familia esconde en una conspiración del silencio?
sufrimiento que pueda ocasionar. Sobreprotección. Pues también, ¿no? Tenemos que ver las interpretaciones que tenemos de cada uno de los valores bajo el amor que tiene la familia hacia su hija porque considera que no va a poder aceptar la situación. Sobreprotejo, efectivamente, ante esta situación que a mí me está desbordando. También es importante. Esa gestión emocional, ¿no? Es que era el vídeo que tenemos ahí. Con la comunicación de malas noticias, importante identificar el sistema familiar, cómo influye el impacto emocional de la noticia, el proceso de adaptación que va a producir ese shock, el miedo por lo que sería, ¿no? Esa protección a lo que sería la verdad, dificultades de comunicación, percepción de que la persona no va a ser competente o que, en este caso, ¿no? Por la edad no lo va a asumir, y todo esto pues es un caldo de cultivo maravilloso para que nos pidan que no digamos nada. ¿Y qué hacemos? Es que el paciente en su reflexión más profunda, tarde o temprano, él reconoce lo que le pasa, más pronto o más tarde. Con la cual cosa... Me voy a dar cuenta que tengo un problema. Exacto, está claro. Está claro. Con la cual cosa entra en una necesidad vital de saberlo. Y esa necesidad vital también es un sufrimiento, porque al final tu inconsciente lo tiene activo y lo tiene latente, que es una respuesta que está activa. Con la cual cosa también hay que explicarlo a la familia, esa necesidad de angustia, esa respuesta vital que la persona tiene en su interior, que aunque no lo sepa, sí que lo sabe. O sea, eso es importante entenderlo, no pensar que lo oculta. ¿Qué hacemos? Cosas importantes. En bioética muchas veces se habla de dilemas éticos. No hay dilemas, porque si es un dilema, solamente tengo dos opciones. O lo cuento o no lo cuento. Eso es lo que llamamos el blanco y el negro. Lo que tenemos son conflictos éticos o problemas éticos. Es decir, una amalgama maravillosa de grises alternativas que tenemos que abordar para respetar el mayor número de valores que hay confrontados. Tenemos que tener en cuenta el valor amor y protección de la familia y, por supuesto, el valor de esa autonomía y esa calidad de vida de la paciente. Pero no implica, cojo mi código deontológico, cojo la ley de autonomía y te lo vomito a la paciente porque tiene derecho a saberlo. Tengo que entender qué necesidades de la familia. Comunicarse con naturalidad, que quiere estar con el paciente. Hay que redistribuir los roles, recibir ayuda para atender al paciente, aceptar la vulnerabilidad, fundamentalmente, la dependencia, tener la seguridad de que su familiar va a estar confortable, recibir ese soporte y el acompañamiento. Y el conocimiento, por supuesto, de la verdad, lo que nos permite, sobre todo desde un punto de vista de esa verdad acumulativa, ser conscientes, ¿no?, de esa finitud. Para ello tenemos que hacer un itinerario de acompañamiento. No sirve, como digo, directamente te voy a decir la información y ya está. Tengo que tener en cuenta a la familia. ¿Por qué? Porque si yo le digo a Inés el diagnóstico, ¿qué va a pasar con esa familia? Hemos roto la confianza, hemos roto la relación clínica y tiene que ser nuestro principal aliado durante todo ese proceso. Por tanto, el objetivo siempre debe ser el bienestar del paciente y de la familia. La información será el medio y es lo que tenemos que graduar. ¿Cómo se va a informar? Explorar las razones para no querer informar a Inés, ¿sí? Porque no hay que presuponerlo. Tenemos que también ponerlo sobre la mesa y explicarle la importancia de que su hija debe conocerlo. Expresión de sentimientos de forma adaptativa. Identificar el miedo que tiene, en qué situación se encuentra la familia. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se encuentra? En shock, ¿no? Shock, negación de no puede ser mi hija con 19 años que tenga una isquemia medular cuando me habíais dicho que era un Guillain-Barré y sí que se iba a poder curar, ¿no? Empatizar con la vivencia del familiar y reconocer, esto es importante, que es quien mejor conoce al paciente. Tenemos que darle su espacio. Explorar sus recursos de afrontamiento previos también que haya tenido el paciente. Con respecto a si había tenido, evidentemente, una situación similar, no, pero el cómo puede influir, abordarlo con la familia, esta información. Identificar recursos propios también del familiar, evaluar consecuencias del comportamiento, ahí es donde tenemos que explicarle ventajas e inconvenientes de ocultar la información a su hija. Reforzar la importancia de la congruencia, escucha activa, ese espacio importante de desahogo, e indicar el deseo también importante de hablarlo
con la paciente y la necesidad de poder compartir esta información con la paciente. ¿Sí? 2 minutitos, sí. Con ello, el objetivo, que tengamos la persona ese conocimiento y percepción real de su situación, tanto de salud como de enfermedad, que clarifique, que ayudemos a clarificar esos valores y participemos en esas decisiones concretas. Porque el énfasis, ¿no?, con respecto al adiestramiento sanitario actual se ha puesto fundamentalmente en esas denominadas ciencias duras, ¿no?, anatomía, fisiología, pero en la práctica clínica los profesionales tratamos con personas. Y a la hora de poder tratar con personas tenemos que saber y entender sus historias, sus personalidades, sus peculiaridades, para poder proporcionarle el mejor cuidado posible. Por lo que en este lado blando de la medicina, las ciencias duras le van a ser de escasa ayuda. Solamente acompañando y, como decíamos, estableciendo esa relación adecuada, de confianza, podremos realizar un trato adecuado. Trabajar por un modelo que integra a todos los protagonistas, en concreto un modelo humanizado cuyo foco se centre en las personas, paciente, familia y profesionales, facilitando ese acompañamiento. Gracias.